¿cómo están? Aquí de mi lado, innovando en estos tiempos, la primera vez que hacemos esto de hacer un video, pero bueno, es lo que nos obliga. Estamos a 2 semanas de decretarse en nuestro país la cuarentena obligatoria a raíz de esta pandemia del coronavirus. Y la verdad que, no sé a ustedes, a mí me parece que hace más de un año que estamos en esto, ¿no? Y bueno, esto nos ha obligado a parar repentinamente nuestro ritmo habitual y a realizar cambios en el uso del tiempo, de las actividades que teníamos. Quisiera mencionar algo que me carga y presentarlo como uno de los que vive aquí en el conurbano bonaerense y conociendo algo de lo que algunos llaman el conurbano profundo, ¿no? Donde la realidad es diferente a la que se vive en los centros urbanos como la capital federal. ¿Por qué? Porque hay una carencia de recursos muy grandes, una necesidad extrema en todos los aspectos, desde el material, económico, habitacional, alimentario, sanitario, en todos los aspectos. Entonces, pedir que juntos estemos teniendo en cuenta nuestras oraciones, que Dios les guarde, que les proteja, que ponga su mano sobre ellos y encomendarles al Señor, que es el único que puede librarles. Oremos, porque si esta pandemia explota en estos lugares, sería realmente un problema en gran escala. Que Dios nos libre. Y apelar que desde nuestro lugar, si podemos hacer algo para ayudarles, de hecho hay muchos que lo están haciendo, hagámoslo, ayudemos y contribuyamos con estos sectores. Amén. Y yendo a lo que hablamos en un video, mejor dicho en un audio, días atrás hablábamos de que este es un tiempo que nos obliga a estar puertas adentro, es un tiempo de aquietarnos, es un tiempo de buscar una mayor intimidad con Dios, de acercarnos al trono de su gracia para hallar allí el oportuno socorro, de tener un tiempo de una mayor relación con Él. Es un tiempo también donde nos debemos mantener firmes en la fe, sabiendo de que Dios está por encima de todo, y mantenernos firmes en esa fe y no dar lugar al desánimo. Seguramente en estos días que nos toca estar tanto tiempo así encerrados, sin salir, debemos tener esos momentos de ánimo bien alto y otros en los cuales quizá no es tanto. Creo que nos va a ayudar el vivir el día a día, el de renovar cada día nuestra confianza, nuestra fe, nuestra expectativa en Dios, así como su misericordia y su fidelidad son nuevas cada mañana. También nosotros renovarnos en la fe, en la alabanza, en la expectativa de Dios cada día. Cada día es nuevo y cada día la misericordia de Dios se renueva. Amén. Y también en este tiempo hablamos de que debemos estar en una actitud vigilante, en una actitud atenta, alertas, despiertos, velando y orando, con nuestro oído abierto a lo que Dios tenga que decirnos, a la carga que Él ponga en nuestro corazón, y velar y orar en esa dirección. Como así también hablamos de que es una oportunidad de retomar el culto familiar, en este tiempo que tenemos que estar con las personas con las que habitualmente convivimos, aprovechar este tiempo como para tener un tiempo, por un lado, a solas con Dios, pero también en este tiempo, en este marco familiar de buscar juntos la palabra de Dios. Y recibimos muchas palabras en estos días, y gracias a Dios por cada palabra
que hemos recibido. Yo quería resaltar una palabra que nos compartió un hermano, Néstor. Ante todos los acontecimientos y las señales de los tiempos, Jesús le dice a sus discípulos, allí en Mateo 24, dice: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Dios está en el control de toda situación. Yo sé que esto nos moviliza, pero tenemos que tener nuestra confianza puesta en Dios y descansar en Él. Es necesario que esto acontezca, porque Dios así lo ha establecido. Muchas otras palabras, y esto demuestra también de que cuando nosotros buscamos a Dios, Él nos oye y nos habla. Es un tiempo de buscarle, de prestar oído a su voz. Él quiere hablarnos, quiere revelarnos su palabra. Amén. Esta pandemia todavía está actualmente creciendo y no sabemos cuándo va a terminar todo esto y cuáles son o serán las consecuencias. Y hay muchos interrogantes, muchas opiniones, muchas cosas que se dicen en medio de todo esto. Quisiera tomar alguna de esas expresiones que alguna gente o algunas personas dicen, ¿no? Algunos dicen de que Dios debe estar enojado con nosotros. Estas son algunas conclusiones, ¿no?, que algunos toman. Otros hablan de que está escrito que pasarían estas cosas. Quizás en algún momento de su vida las han escuchado, no es que sean hombres de fe, pero viene a su memoria todo esto y es como que los hace recapacitar. Me gusta esta reflexión. Dios nos está dando una nueva oportunidad. Esto va a pasar en algún momento y es necesario que cuando esto pase nosotros replanteemos, que tomemos la enseñanza y que hagamos los cambios que deben ser hechos. Digo amén a esto. Hay personas que están viendo todo esto. Alguien que preguntaba, dice, en medio de todo esto, ¿dónde está Dios? Como reclamando. Y la respuesta de otra persona fue, está en el lugar donde vos lo colocaste, lejos, apartado de Él. Y esto de alguna manera refleja la realidad de los que viven independientemente de Dios, alejados de Él. También escuché a algunos decir que esto está pasando, que esto que está pasando y afecta a todas las naciones del mundo, va a marcar un antes y un después en la historia de la humanidad. Y en esto quiero que siento de detenernos un poco, de reflexionar en todo esto. Yo agregaría un antes, un durante y un después de todo esto que estamos viviendo. La sociedad occidental a la cual nosotros pertenecemos pasó de ser una sociedad cristiana, una sociedad con valores y costumbres que estaban basadas en una moral cristiana, se fue alejando cada vez más y más de Dios, transformándose, cambiando a una sociedad post-cristiana en la que todavía se veían algunos vestigios de la cristiandad, pero que también se fue desvirtuando. No quiero ahondar en este tema, pero más o menos dar esta progresión. Se fue desvirtuando y convirtiéndose en lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo, en una sociedad anticristiana. Desde mi percepción, esa es la sociedad en la que estamos, con una creciente y marcada tendencia de oposición a todo lo que tiene que ver con Dios. Una constante oposición con corrientes ideológicas que apuntan a destruir toda base cristiana y a partir de allí construir algo nuevo con una base diferente, humanista o de otro tipo, pero aquí está el concepto de la deconstrucción, que es destruir aquello que está establecido
y en este caso establecido de acuerdo a las normas que Dios ha dado, destruirlo y construir algo nuevo con unas bases totalmente diferentes, pretendiendo, en mi observación, de raer de la faz de la tierra toda expresión cristiana y crear a partir de allí una sociedad nueva, sin Dios, alejada de sus mandamientos. Hay un común denominador en todo lo surgido en estos tiempos, y que es ir en contra de todo lo establecido por Dios. Y es en medio de este escenario donde explota esta pandemia, en medio de este cuadro, de este escenario. Yo no me atrevo ni siquiera a dar una interpretación de por qué está pasando esto, pero no me cabe duda que la dirección a la cual la humanidad estaba y está dirigiéndose aún está lejos del propósito de Dios para con el hombre, para con la mujer y para el orden natural que Dios le ha dado a la creación. Y no cabe más que señalar algunas cosas: perversión, maldad, violencia, asesinatos, degradación moral y espiritual, destrucción, muerte, transgresión de todos los límites, injusticia, avaricia, codicia, especulación, corrupción, una larga lista. Creo que todos de alguna manera estamos sabiendo de qué estamos hablando y a qué nos referimos. Y miren, el Dios creador y aún sustentador de todo el universo, el Dios que nos creó a nosotros con el propósito de que voluntariamente nosotros busquemos conocerle, seguirle y vivir en una relación de amor con Él, como formando una gran familia, la familia de Dios, la cual Él pensó en su propósito tener. Y seguramente el Dios, al ver el rumbo que tomó la humanidad, debe estar entristecido. Él nos creó y cada uno de nosotros nos debemos ver, porque somos así, el resultado del diseño divino. Y Dios no nos quiere dañar, Dios no nos quiere destruir, porque Él nos ama. Y en su palabra dice, y esto es lo que Él ha hecho, envió a su propio Hijo para que Él tomara nuestro lugar, para que Él fuera a la cruz, para que a partir de ese sacrificio de Cristo nosotros pudiéramos reconciliarnos con Dios. Ese es el amor de Dios, esa es lo que Dios quiere para cada uno. El problema es que el hombre no responde a la voluntad de Dios al darle la espalda, al vivir de una manera independiente, apartada de Dios, ignorando y transgrediendo todos sus mandamientos. ¿Qué ha de hacer la humanidad alejada de Dios? Y aquí hablamos ahora en durante y apuntando a un después también de esta pandemia. Creo que deben dar lugar a Dios en sus vidas, buscando conocer su voluntad y así tener una valoración distinta de las cosas, donde Dios llegue a ser lo primero. Y también hay muchos que, conociendo a Dios, le buscan, se han apartado y aún le buscan de una manera quizás equivocada. Yo sentía y estaba leyendo Isaías 55, donde hay una apelación de Dios. No lo voy a leer para no tomar tiempo, pero invita a acercarse a Dios, a todos los que están sedientos, a todos los que están necesitados, de acercarse a Dios, porque Él los va a saciar. De no buscar equivocadamente, no buscar en otras fuentes, sino de ir a la fuente principal, que es Dios. Dice, y los invita, ¿no es cierto?, a inclinar
sus oídos, a prestar oídos a la voz de Dios, porque Dios quiere hablar, Dios quiere comunicarse, Dios quiere darte una palabra, Él quiere hablarnos. Y dice también que a buscar a Dios mientras pueda ser hallado, a llamarle en tanto que está cercano. Esto es como una invitación de parte de Dios, es el deseo de Dios de que nosotros le busquemos, no para no encontrarle, sino que el deseo de Dios es que le encontremos, el deseo de Dios es abrazarnos, el deseo de Dios es el que intimemos con Él. Y miren, esto no tiene que ver con ritos religiosos, no tiene que ver con formas, sino que tiene que ver con el anhelo profundo de cada corazón. Así que todavía hay tiempo, si le buscas, le puedes hallar. Y no es necesario hacer largas caminatas, no es necesario ir a la iglesia. Allí en el lugar donde estás y en este tiempo a solas, vos podés buscarle y sin necesidad de ir a otro lugar, Dios es el que va a salir a tu encuentro. Y dice dice, vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios que es amplio en perdonar. Seguramente habrá muchas cosas que cambiar, muchas cosas a las cuales renunciar. Dice, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá misericordia y es amplio en perdonar. Amén. Si te has apartado, si te has alejado, es tiempo de volver a Dios. Pedro habla algo que a mí me hace mucho bien, porque Primera de Pedro habla de que algunos, dice que, en Segunda de Pedro, ¿no? Algunos hablan, bueno, ¿dónde van? ¿Cuándo van a pasar estas cosas? Y allí Pedro dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y dice que el Señor no retarda sus promesas, como algunos la tienen, ¿no es cierto?, por tardanza, sino es que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el corazón de Dios, eso es lo que Dios apela, que le busquemos, a que nos arrepintamos y que volvamos de todo corazón a Él. Una palabra para la iglesia, perdón, me atrevo en mi observación. Creo que la iglesia, sin distinción de denominación, ha desviado el foco, donde el reino de Dios ha sido casi meramente un enunciado. Decimos en el Padre Nuestro, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, pero lo que más sobresale es nuestra voluntad. Yo creo que debemos volvernos a Dios, debemos humillarnos y arrepentirnos. ¿Qué debe hacer la iglesia en este tiempo, en este durante y en el después, en lo que viene, en el día después? La iglesia debe recuperar y vivir de acuerdo con las verdades eternas de Dios. Debe limpiarse, debemos limpiarnos de toda contaminación, debemos renunciar a toda falsa doctrina y debemos vivir en ese orden, vivir y predicar el Evangelio del reino de Dios con todo denuedo y valor. Vivirlo primeramente para luego poder predicarlo. Les comparto una apreciación personal y luego una palabra dirigida a los jóvenes. Me llama la atención la cuestión generacional que está dada en esta pandemia. Si bien este virus puede infectar a las personas de todas las edades, está comprobado,
pero la población de mayor riesgo son los mayores de 65 años, mientras que los jóvenes en su gran mayoría tienen una mayor resistencia y una expectativa de vida mayor. Paralelamente, me he dado cuenta en los últimos tiempos de que todas las corrientes ideológicas que se oponen al cristianismo apuntan a captar y adoctrinar especialmente a los jóvenes y a los adolescentes. Si bien nos puede afectar a todos, pero los que ya somos mayores tenemos una estructura de pensamiento formada y valores tradicionales muy difíciles de cambiar. ¿Qué quiero decir? Que creo que hoy el enfoque está dado hacia los jóvenes, son los que más van a sobrevivir a esta pandemia y los que más son atacados por estas ideologías contrarias al cristianismo. Y esta es la palabra para los jóvenes cristianos. Creo que hay una necesidad urgente de que los jóvenes tomen la posta. Hoy la realidad en la mayoría de las congregaciones de las diferentes denominaciones es que el porcentaje de jóvenes es cada vez menor, y con el correr de los años fue disminuyendo considerablemente la presencia de los jóvenes en las iglesias. Esto tiene que revertirse y esto es una batalla que tenemos que librar, y fundamentalmente nuestros jóvenes, aquellos que conocen al Señor, deben fortalecerse y deben levantarse como un ejército poderoso para alcanzar a sus congéneres, a los que son de su misma generación. ¿Será que los mayores de 60 quedamos descartados? Absoluta y definitivamente no. ¿Por qué? Porque nos toca una tarea muy importante, que es la de transmitir el legado a las generaciones más jóvenes, no las formas quizás, no la estructura, pero a los jóvenes les va a tocar aplicar esas verdades eternas que son inmutables, que Dios nos revelara en este escenario tan distinto que a los que somos mayores nos toca entender y movernos. Pero una advertencia, no es bueno que estén trabajando solo, que actúen solos. Cristo estableció apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros para la edificación de la iglesia y para que todos estemos trabajando bien concertados y unidos como cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que, especialmente a los jóvenes, sin moverse de las verdades eternas que son innegociables, buscar la manera de alcanzar a los que son de su misma generación. Hoy en día hay una conmoción muy grande con todo esto que está pasando, pero va a pasar y va a quedar todo un terreno para poder trabajar en él. Por eso esta palabra va enfocada hacia el día después. Jóvenes, es tiempo de actuar, es el momento de ser parte activa. Me acuerdo de un viejo coro que dice: levántate en el nombre de Cristo, levántate en el nombre del Señor, toma tu puesto en la batalla, que hay una guerra que pelear, hay una guerra que ganar. Amén. Y esta palabra no es solo para los jóvenes, nos involucra a todos. La verdadera lucha no es contra el virus, ni contra sangre ni carne, sino contra las huestes espirituales de maldad que quieren destruir y pervertir toda la obra de Dios. Aprovechemos este tiempo, este momento de quietud para buscar a Dios, para fortalecer nuestra vida espiritual, para velar y orar. Es tiempo de fortalecernos en el Señor y en el poder
de su fuerza. Que este sea un tiempo de preparación para el día después. Amén. El Señor está con nosotros, no debemos tener temor. Dios quiera que podamos entender y asumir el desafío que tenemos por delante. Me venía al corazón esta palabra o esto sucedido en el principio de la iglesia, que relata aquí en Hechos capítulo 2, el día en que el Espíritu Santo fue derramado, el día del Pentecostés, cuando estaban todos juntos y unánimes. Y ante esta experiencia, Pedro se levanta y ahí menciona la profecía del profeta Joel, de que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y ahí estamos los más viejitos, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esta es la promesa. Tenemos que estar con nuestra fe bien alta de que esto que comenzó allí en Pentecostés, Dios lo va a completar, y que el Espíritu Santo va a ser derramado cada vez más y más. Menciono por último a Habacuc, que dice que la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios, hasta como las aguas cubren el mar. Así que animémonos. Pedimos al Señor por todas aquellas personas que están sufriendo las consecuencias de esta pandemia. Pidamos al Señor también por aquellos que no le conocen, para que levanten su mirada a Él. Y pidamos también por aquellos que están desilusionados con la iglesia y que de alguna manera han dado un paso al costado, para que levanten su mirada a Dios, para que le busquen, para que se acerquen. Es tiempo de buscarle. Y para la iglesia, para que podamos asumir en este tiempo este rol de ser luz y sal en medio de tantas tinieblas. Que el Señor les bendiga.